Recuerden que si la herramienta no lo logra, pues nada más les va a decir que no puede comunicarse. No lo hagan con herramientas de mala procedencia porque posiblemente vayamos a dañar un módulo. Esa es la parte que vamos a hablar un poquito hoy también. Entonces, este es el software de onda que les había comentado y vamos a hablar un poquito de eso, me interesa. La parte del J2534 que vimos hace 15 días nos decía cómo es que se logra hacer la programación o la reprogramación, perdón, que es la primera etapa del J2534, un pago de una suscripción a la página web del fabricante. Ya una vez que tenemos el pago de esa suscripción, el fabricante a través de la internet nos permite descargar una calibración. Esa calibración se va a quedar en la computadora. Después en la computadora, la PC o el desktop que tengamos, va a pasar desde la computadora hasta la interfase o el pass-through J2534 y en el pass-through J2534 se va a ir directamente al vehículo. Entonces vamos a hablar un poquito más de esta segunda etapa. En esta segunda etapa uno de los componentes principales para hacerlo es el estabilizador de tensión. Resulta ser que cuando estemos haciendo una reprogramación por J2534 hay una parte de la memoria que se va a perder, o sea, se va a borrar y va a caer la información sobre la memoria de lo nuevo que esté. O sea, este software va a caer sobre el software que tiene y va a corregir, o sea, va a borrar y va a poner ese software nuevo. En algún momento de la parte del J2534 yo pensé que era en algunos módulos como los de Toyota, pensé que era bastante superficial, a punto de que por ahí hay unas memorias que son fáciles de extracción y de lectura en lo que es la parte de Toyota. Son unas memorias EPROM y yo tuve ahí una oportunidad de hacer un estudio de bajar esta memoria, leerla, grabar la información, guardarla por ahí, pensando que el J2534 iba a llegar a ese punto nada más y colocar algo ahí rápido, porque vieran qué interesante, porque a veces eh, se pone muy rápida la reprogramación. Digo, yo no creo que sea tan complicado esto. Bien, entonces tuve la oportunidad de tomar una memoria de estas, de soldarla, leerla, guardar la información, volver a soldarla, hice la reprogramación, después la volví a quitar y la volví a leer y ahí no tocó absolutamente nada. La información estaba exactamente igual de como yo la había pues dejado, no había muchos cambios, pero vieran que este computador que estaba viendo no tiene otra memoria, o sea, es un microcontrolador que tiene su memoria, tiene el micro y todo está pues, en un solo componente. Ese componente fue el que fue totalmente intervenido por el J2534. Ese componente fue el que fue en algún momento borrado y se le reescribió encima. Entonces, cuando estemos trabajando con J2534, una de las cosas más importantes acá es que la tensión no se nos vaya a caer. La tensión tiene que estar totalmente estabilizada. Y no es una cuestión de baterías, o sea, no podemos decir, bueno, hey, voy a poner dos baterías y voy a poner una batería ahí de booster o lo que sea, no. El problema acá es la tensión. Si la tensión comienza a caer, muchos de los eventos en la reprogramación se pueden ir pues limitando. Por ejemplo, en BMW, el mismo software que tiene para hacer la actualización comienza a eh, enviar alarmas de detección de baja tensión. En Mercedes-Benz también sucede lo mismo. Empiezan a enviar alarmas de baja tensión. Y usted podrá tener toda la corriente ahí necesaria, pero si se le empezó a bajar de 12 voltios, o sea, ya tenemos problemas con eso. Entonces, la tensión del estabilizador ahí, como lo vemos en este es uno de los que tiene Roy ahora pues, a la venta, es uno que hasta el momento yo lo he visto como una de las mejores herramientas, no me ha dado ningún problema y vemos que tiene una tensión eh,
de 14 voltios totalmente estables, fijo esa tensión de ahí no se baja. Entonces cuando uno conecta el estabilizador de tensión al vehículo, si por ejemplo la batería está descargada, vamos a ver un consumo de amperios muy fuerte, podemos ver unos 40, 50 amperios de consumo para mantener los 14 voltios. Una vez que uno está haciendo la reprogramación, van a ir viendo que la tensión se mantiene exactamente igual en 14 voltios, pero la corriente comienza a bajar, ya que la batería está obteniendo ahí pues, carga y pues comienza a bajar la corriente, pero la tensión se mantiene siempre. ¿Por qué es que utilizamos un estabilizador de tensión? Bueno, los procesos para la reprogramación por J2534 muchas veces duran media hora, así procesos muy rápidos como por ejemplo el de para una computadora nada más en BMW o en Toyota, por ejemplo, dura tal vez una media hora, póngale 15, 20 minutos en un solo módulo, en una sola computadora. Entonces, durante todo ese proceso, el vehículo va a estar con la ignición puesta y si en ese momento comienza la tensión a caerse, pues vamos a tener problemas. Recordemos que estamos trabajando sobre el micro de la computadora, el J2534 está interviniendo ese microprocesador. Entonces, todo lo que son ruidos eléctricos, todo lo que son interferencias por ruidos eléctricos, nos puede llegar a dañar en ese momento la reprogramación que estamos haciendo, o sea, nos puede dañar ese proceso. Y muchas veces dañando el proceso, estamos dañando el módulo de control. Podemos llegar a dejarlo totalmente disfuncional, el módulo de control inmediatamente, si tenemos un problema de ese tipo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos trabajar con herramientas que nos vayan a producir picos de tensión, por ejemplo, el famoso cargador de baterías, ese no sirve para hacer una reprogramación por J2534. Menos si lo vamos a poner en la parte del boost, que es del boost de arranque, que lo subimos ahí en todos los amperios y ese aparato llega a dar tensiones de 15 voltios, por ejemplo, pues ahí vamos a tener, va a ser peor el asunto. Ahí es mejor en algún momento no hacer nada que utilizar ese tipo de componentes. Algunos compañeros lo han hecho con eso y nos hablan de que funciona perfectamente, pero uno ya con la experiencia y con el concepto que tenemos de lo que se está haciendo, porque mucha gente dice, no, pero es que eso es así, 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 pero ahorita ustedes van a tener un concepto más amplio de esto. Lo que yo les estoy diciendo hoy es que se está trabajando sobre una memoria que está dentro de un microprocesador o sobre una memoria que está fuera del microprocesador, pero son memorias donde está la inyección, donde está la información de la inyección del vehículo. Entonces, posiblemente, si se llega a dañar esto, queda inutilizada la computadora. Entonces, hay que tener demasiado cuidado con esto. Si hay algunos compañeros que lo hacen aquí nosotros le llamamos, yo no sé por qué, tal vez Roy más adelante nos comenta un poco la historia del Tungar, pero aquí se le dice Tungar. El famoso cargador de baterías. Creo que Tungar era una marca o algo así. Pero Creo. entonces todo el mundo aquí en Costa Rica tiene un Tungar. Usted le dice un Tungar y ya todo el mundo sabe para qué, de lo que les está hablando. Este famoso aparato no sirve para eso. Lo que nosotros necesitamos es un estabilizador de tensión. Estabilizador de tensión, pues este es el que hemos probado con grandes méritos tiene porque trabaja muy bien. De momento le hemos hecho pruebas, por ejemplo, de inversión de polaridad, de alta descarga, por ejemplo. Otra vez es una prueba de alta descarga y él se comporta bastante bien. Inmediatamente pues tiene alarmas que lo desconectan si hay un problema de esos o tiene alarmas que no permiten una inversión de polaridad. Entonces, pues por ahí anda muy bien. Hay en el mercado, sí, claro que sí hay en el mercado. La gente de Snap-on creo que tiene alguno por ahí bastante bueno. Y por ahí están los chinos también que tienen sus estabilizadores de tensión. Pero lo que yo siempre les puedo comentar es que uno se tiene que ir a la segura en esto, ¿verdad? Esto en el estabilizador de tensión, lo único que se ha visto en algún momento es que no tienen alguna conexión a juego de baterías, por ejemplo, para el caso de que cayera la red eléctrica. Pero pues si uno está totalmente confiando en que pues, en ese momento que está haciendo la reprogramación, pues no haya fallo de red eléctrica. Además, si se nos cae la red eléctrica, posiblemente se nos cae la internet, si nos cae la internet, se nos cae la descarga, se nos cae todo. O sea, en ese momento, pues
no funcionarían algunos de los componentes que tenemos ahí. Por ejemplo, el modem es el primero que se va a apagar. Si estamos bajando una calibración, posiblemente ahí la calibración se quede a medio bajar. Entonces, posiblemente hay que volver otra vez a realizar el proceso. Y en un caso de que cuando estemos haciendo la reprogramación, pues, por ejemplo, nos falle la electricidad, pues ahí sí hay que tener pues alguna medida, ¿verdad? De poder estabilizar la tensión. Pero eso sería un caso muy crítico. Hasta el momento no ha pasado, Roy y compañeros, pero hey, como les digo, pues Claro. puede suceder. Bueno, entonces el estabilizador de tensión es una de las primeras herramientas que tenemos que tomar en cuenta para trabajar en J2534. Esto es además de de la interfase, además del pass-through, que es bastante caro, pues este otro componente que está aquí es parte del equipo de reprogramación. Perdón, Carlos. El asunto es que, por ejemplo, muchas veces puede salir más caro no tener. Una vez yo me tomé la molestia de medir el rizo de un Tungar. Más o menos el voltaje oscilaba entre 3 y 19 voltios. Más o menos ese era entre 3 y 18 voltios por ahí. Lástima que no tengo grabada esa señal. Era prácticamente un rectificador de media onda. Era prácticamente ver la señal de un rectificador de media onda. Entonces a partir de ahí dije, wow, con razón hay cosas porque uno podría creer que uno puede desde un Tungar o desde un cargador de baterías alimentar algo que funcione a 12 voltios. Jamás, jamás, porque siempre necesitamos ese capacitor que es la batería, y en el caso de programaciones, aún con la batería, que es un capacitor gigante, siempre se levanta un rizo ahí que es totalmente nocivo en una programación. Entonces por eso se usa un estabilizador. Yo diría que es un estabilizador de voltaje más bien, porque he oído el término estabilizador de corriente, pero en No, realidad es de la tensión, es de corriente, tensión. en realidad he oído varios técnicos un estabilizador de corriente, pero si hilamos fin, en realidad es un estabilizador de voltaje o de tensión. Adelante, Charlie. No, sí, correcto, Roy, es un estabilizador de tensión, o sea, lo que deja, lo podemos estar monitoreando siempre, lo que siempre va a tener son esos 14 voltios. Y, por ejemplo, hay baterías muy descargadas que de una vez se roban 60 amperios del equipo. Y hay baterías que están bastante bien y tienen un consumo como el que se ve, por ejemplo, en esa pantallita, unos 10 amperios, 6 amperios. Cuando una batería está muy buena, uno tiene el vehículo ahí en lo que es el rato de reprogramación y tienes 6 10 amperios más. Pero la corriente siempre está variando, buscando siempre los 14 voltios. De hecho, alguien puede llegar y prender el radio, poner luces. Por ejemplo, cuando haces alguna reprogramación pueden encenderse luces. El módulo de luces de BMW, por ejemplo, cuando uno está haciendo la codificación del módulo, hace varias pruebas al sistema de luces. Se enciende luces, apaga luces, lo hace como 2 o 3 veces. Entonces, en esos ese trayecto de la comprobación vas a ver cómo hay un consumo, pero ese consumo va a ser totalmente en corriente y la tensión siempre se queda estable. Entonces, el estabilizador de tensión es una parte de la herramienta. Perfecto. Otras cosas interesantes que suelen pasar con el J2534 es que cuando estamos en media programación o tal vez al final más bien de las reprogramaciones, se nos piden una serie de procedimientos o pasos con el encendido. Entonces hay que tener muy bien la parte del llavín de encendido, hay que tener bien la parte de la ignición. Nos dice quite el encendido, ponga el encendido, después quite el encendido, ponga el encendido, cuando va terminando ya la reprogramación. Y ahí pues hay que tener demasiado, pero demasiado cuidado con eso. Porque si tenemos mal el llavín de encendido, si no tenemos una llave correcta, si por ejemplo se están haciendo algunas inspecciones, el sistema está haciendo la inspección del inmovilizador o algo en ese momento y vamos a tener una llave que no es la correcta, pues vamos a tener problemas por ahí. Entonces, siempre verificar que el encendido esté correctamente. Esa es parte de los procesos que nos pide el J2534.
No dejemos el vehículo solo con la reprogramación porque en algún momento nos va a pedir estos procedimientos. Podemos dejarlo ahí un momento mientras está haciendo la reprogramación y vemos unas barras que se van llenando ahí, pues tal vez vamos y hacemos algo, pero volvemos casi que inmediatamente para seguir monitoreando. Siempre es bueno estar monitoreando qué es lo que está sucediendo. Y como les digo, una vez que termina, nos va a estar pidiendo jugar con el encendido, quitar encendido, poner encendido, y todo esto pues hay que estar atentos para pues, que termine el proceso de reprogramación. Bien, aquí entonces ya vimos un poco lo que era el software de Honda. El software de Honda no es muy complicado. Una vez que escogemos la herramienta que vamos a utilizar, le damos siguiente y el software lo que va a hacer es, aquí vemos donde nos dice Pass Through Reprogramación. Aquí lo que va a hacer es tratar de conectarse con el vehículo.